Buenos días, chicos. Hoy les voy a explicar el tema de géneros narrativo que se desprende de los textos recreativos literarios y que quedó un poquito al aire en la última videoconferencia. Entonces voy a hacer un repaso con ustedes para que quede más claro y para que no tengan dudas, ¿de acuerdo? Bueno, en las características generales del género narrativo vamos a tener principalmente un narrador, que es el que le va a dar el nombre a todo el género. Este narrador puede ser omnisciente, que lo sabe todo, ¿sí? Primera persona que habla desde el yo y no siempre lo sabe todo. Segunda persona que habla a tú, o sea, te habla a ti y tampoco lo vas a ver todo siempre. La tercera persona que puede también conocerlo todo o narrar nada más como testigo y no saberlo todo también. Entonces, este va a hablar desde él o ella. Ajá. Entonces, en primera persona siempre va a decir yo vi, yo sentí, yo observé. En segunda persona, como en el libro de Aura, te va a decir te sientas, abres el libro, abres el periódico, lees y tomas un café. Y en tercera persona va a decir ella llegó al café, se sentó, abrió el periódico, sale en ese orden está. La diferencia entre el omnisciente y tercera persona es que la tercera persona puede conocer solamente una parte de la historia, mientras que el omnisciente lo va a saber todo, pero también va a hablar en tercera persona. Entonces ella pensó, sintió y va a conocer todos los pensamientos y todos los sentimientos de los personajes, ¿de acuerdo? Y todo lo que va a estar en el futuro o en el pasado. Luego tenemos el punto de vista, que ya habíamos visto que objetivo significa no habla desde sus emociones, sino que simplemente está narrando todo lo que ve. Y el subjetivo habla desde sus emociones, desde cómo lo sintió y cómo lo vivió. En nuestras acciones, aquí estamos englobando todos los subgéneros, no es nada más uno, ¿de acuerdo? Tenemos un planteamiento que nos cuenta cómo era la historia antes de la ruptura de la armonía, o sea, cómo era todo antes. Luego viene una ruptura y vamos a entrar al nudo, es decir, al problema de la historia. Luego va a venir el clímax, que es donde es el momento de más tensión, donde no sabemos si se va a resolver el problema o no, ¿sí? Pero el autor siempre nos va a llevar a ese punto de tensión en el que estamos atentos a ver si se va a resolver o no. Y el desenlace es la parte donde se resuelve finalmente, se cierra y se regresa a la armonía original, algo se recupera. Aquí es importante que sepamos que existen dos tipos. Existen dos tipos de desenlace, el abierto y el cerrado. El más común para el cuento, el mito, la fábula, la leyenda, suele ser el cerrado, es decir, cuando te dicen cómo termina la historia. Pero también existen algunos cuentos y algunas novelas que tienen un final abierto, es decir, te dejan a tu imaginación el final de esa historia, ¿sí? Entonces tú en tu cabeza le vas a dar ese fin, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos muchos tipos de personajes dependiendo de los subgéneros, pero englobándolos todos, vamos a tener un protagonista, un antagonista, un principal, un secundario y uno colectivo. Ya te había comentado que el protagonista es el que lleva todas las acciones de la historia, es el primerito que vas a ver y el último que vas a ver.
El antagonista suele ser esa como energía en contra o ese personaje en contra que está tratando de que no lleve a cabo sus funciones el protagonista. En los principales solemos tener a los mejores amigos, a las personas más cercanas al protagonista. En los secundarios tenemos a personajes que no están tan cerca del protagonista o del antagonista, pero que de alguna manera aportan alguna información importante a la historia. Y en el colectivo tenemos personajes que por lo regular son un solo personaje, pero representan a un montón de gente. Por ejemplo, el coro en una obra teatral o el pueblo, ¿de acuerdo? Pero solamente habla una persona. Entonces, ese personaje es colectivo porque está representando a muchos. Entonces, nuestro género narrativo se va a dividir en subgéneros y siempre vamos a tener mayores y menores, al menos para el género narrativo y el género poético. En el subgénero mayor vamos a tener la novela, que es una narración mucho más extensa, ¿sí? Esta sí puede ser por tomos, muchos capítulos, puedes tener una serie de libros tratándose de una misma historia. Por lo tanto, va a ser mucho más compleja, es decir, va a tener muchos más personajes, va a tener otras historias dentro, va a tener otros problemas, o sea, no solamente va a ser un problema, sino que pueden ser muchos. Y sus personajes van a ser mucho más profundos. ¿A qué nos referimos con profundos? Muchas veces en el cuento o en otras historias, los personajes buenos siempre son buenos y los malos siempre son malos. Pero en la novela, los personajes van a tener un montón de gama de emociones y de formas de actuar. Entonces el bueno no siempre va a ser el bueno y el malo no siempre va a ser el malo, sino que a lo mejor el malo también puede experimentar arrepentimiento o culpa, y el bueno también de repente puede expresar o experimentar envidia o no sé, rencor, ¿de acuerdo? O sea, aquí estamos hablando de cómo somos los seres humanos, ¿sí? Que somos toda una gama de emociones y no nada más buenos o malos. En el caso también la novela puede tener, en muchas ocasiones, un desenlace abierto, ¿sí? Eso es muy común para las novelas. El tiempo también es más complejo y puede ser de 3 tipos. El tiempo es muy importante en la novela, porque no siempre vamos a tener del inicio al fin una sola línea, sino que podemos ir brincando. Cuando tenemos un inicio que se va directo al final, estamos hablando de un tiempo lineal. Pero si de repente comienzo en un punto y me voy al pasado y regreso a ese punto, entonces el tiempo es circular, ¿sí? Cuando le doy toda la vuelta a la historia para regresar al mismo punto. Y tengo uno no lineal, que es ir brincando hacia el pasado, hacia el futuro, regresar al presente, y estoy brincando entre el tiempo, y eso se le va a llamar tiempo no lineal. Por esta razón, la novela es de lo más complejo, porque tiene todos estos elementos y muchos más todavía. Ahora sí, el cuento va a ser mucho más breve, muchísimo más breve. De hecho, no se sabe si haya cuentos de 100 páginas, eso ya sería una exageración. Generalmente los cuentos tienen 5, 10, hasta 50 páginas por mucho. Es mucho más simple. Aquí sí estamos hablando de un solo problema, ¿sí? Comenzamos con la ruptura, vamos al problema, se resuelve y se acaba el cuento. Los personajes son mucho más sencillos, son planos, por decirlo así. El bueno siempre es bueno y el malo siempre es malo. ¿De acuerdo? En los cuentos actuales también puede haber finales abiertos o cerrados, pero en los cuentos tradicionales esto no es común. En los cuentos tradicionales el final siempre va a ser cerrado. Ya en tu actividad observaste que en los cuentos que te di hay estos tipos, ¿sí? Hay cuentos que tienen el final cerrado y hay cuentos que tienen el final abierto, ¿de acuerdo? Porque han ido evolucionando. Luego tenemos
subgéneros menores, que son el mito, la fábula, la leyenda y la epopeya. El mito suele considerarse uno de los primeros relatos porque solían explicar fenómenos naturales y hagan de cuenta que esto era como la primera ciencia del hombre, ¿sí? Ellos utilizaban estas historias para tratar de adivinar cómo ocurría un rayo, de dónde salió el fuego, de dónde salió la tierra. Entonces ellos a través de estas historias trataban de explicarlo, pero siempre tenían un corte religioso. Por lo tanto, sus personajes siempre van a ser dioses o héroes. En la fábula estamos ante relatos que enseñan. Siempre se busca tener una enseñanza, sobre todo con los niños, y va a estar protagonizada por lo general o en la mayoría del occidente por animales. Siempre va a tener una moraleja, es decir, la enseñanza siempre va a ser muy clara, a diferencia del cuento que puede o no tener una enseñanza. Luego tenemos la leyenda, que eso es muy simpático porque al igual que el mito, busca explicar fenómenos, pero en esta ocasión son fantásticos o sobrenaturales. Y en el caso de la leyenda, va a contener personajes y lugares reales. Es decir, siempre vamos a saber de dónde son. Por ejemplo, las leyendas de Guanajuato, o las leyendas de aquí de Morelia, del Callejón del Beso o del Callejón del Romance. Y siempre vamos a saber, o la mano en la reja, siempre vamos a saber en dónde se situaron y hasta los nombres de los personajes, porque se supone que son reales, explicando fenómenos no reales, fantásticos o paranormales. Y por último tenemos la epopeya, que también es uno de los relatos más antiguos. Él o ella explica fenómenos del nacimiento de países, aventuras muy grandes de una zona. Por ejemplo, en la Ilíada o la Odisea, ambas son epopeyas y están narrando la guerra de Troya. Y nos están contando todas las aventuras de Aquiles, de Patroclo, de Odiseo, de Héctor, y nos están diciendo al mismo tiempo cómo nacieron esas naciones. Entonces, las epopeyas van a servir para darle una identidad a los pueblos o a esas ciudades. Por lo general, los personajes son héroes, reyes o gente real, a la que podemos recordar y se le va a mencionar siempre como el héroe o ese emblema de ese país o nación. Bueno, a grandes rasgos, esto es el género narrativo. Aún hay mucho que explorar, pero esto es una mirada panorámica de lo que es un género narrativo. Espero que te sirva y espero que sobre todo la parte del cuento te ayude a resolver las dudas que hayas tenido durante la videoconferencia. Gracias.